Ginecología. Diagnóstico y tratamiento de enfermedad trofoblástica gestacional. Justificación. La enfermedad trofoblástica gestacional, con las siglas ETG, comprende a la mola datiforme, mola completa y mola parcial, las cuales se consideran enfermedades benignas. Y la neoplasia trofoblástica gestacional incluye a la mola invasora, coriocarcinoma y tumor del sitio placentario, los cuales se consideran patologías malignas. Las incidencias en 2005 eran de 2.4 por cada 1000 embarazos. La incidencia de mola invasora ocurre en uno de cada 40 embarazos molares y en uno de cada 150,000 embarazos normales. La enfermedad trofoblástica gestacional se puede presentar posterior a un embarazo molar normal, aborto o embarazo ectópico. Las características histopatológicas permiten hacer el diagnóstico diferencial de la diversidad de las presentaciones de la enfermedad trofoblástica gestacional. En el coriocarcinoma, la invasión vascular ocurre tempranamente, resultando en metástasis hacia el pulmón, vagina, cerebro, riñón, hígado y aparato gastrointestinal. Los objetivos de esta guía es incrementar la proporción de pacientes con diagnóstico oportuno de enfermedad trofoblástica gestacional, motivar el seguimiento adecuado de los pacientes post-evacuación de ETG, difundir los parámetros que deben ser considerados para la quimioprofilaxis en pacientes con esta enfermedad de alto riesgo para la neoplasia trofoblástica gestacional y incrementar la proporción de pacientes con diagnóstico oportuno de la neoplasia y motivar la utilización del sistema de clasificación FIGO-ONS para guiar la quimioterapia en pacientes con neoplasia trofoblástica gestacional. Manejan 4 definiciones, unas definiciones 4 o 5 definiciones al inicio de la guía, en el cual está coriocarcinoma, que es el tumor maligno del epitelio trofoblástico y está compuesto por sincitio y citotrofoblasto anaplásico y células gigantes multinucleadas que invade y puede dar metástasis a sitios distantes. Y la mola completa es la ausencia de tejido embrionario o fetal, degeneración hidrópica de vellosidades coriales, hiperplasia trofoblástica difusa con atipia difusa y marcada del trofoblasto en el sitio de implantación molar. Y la mola invasora, corioadenoma de Strudets, es una lesión localmente invasora que rara vez da metástasis a distancia, caracterizada por invasión local al miometrio sin involucrar al estroma endometrial. La mola parcial es la presencia de tejido embrionario o fetal, hiperplasia trofoblástica focal, y variabilidad marcada en el tamaño de las vellosidades con importante edema y cavitación, presentando inclusiones prominentes en el estroma trofoblástico de las vellosidades y presentándose ocasionalmente atipia focal y leve del trofoblasto en el sitio de implantación. Y el tumor del sitio placentario es un tumor extremadamente raro. Se origina en el sitio de implantación de la placenta y deriva de células del trofoblasto intermedio de la placenta, las cuales se identifican por la secreción del aptógeno placentario y pequeñas cantidades de la fracción beta de la hormona gonadotropina coriónica. No contiene vellosidades coriales. Para hacer el diagnóstico de la enfermedad trofoblástica gestacional existen factores de riesgo y la probabilidad de desarrollar esta viene siendo en que presencia de mola previa hay un 50%, en aborto previo 25%, en embarazo ectópico previo 0.05%, en embarazo previo de término 20% y en mujeres mayores de 40 y 50 años la incidencia es de 40 y 50% respectivamente de presentar esa enfermedad. Los tejidos obtenidos por evacuación obligadamente deberán enviarse al servicio de patología, con lo cual se evitará omitir el diagnóstico de enfermedad trofoblástica gestacional o inclusive de la neoplasia trofoblástica gestacional. En el primer trimestre se debe sospechar de enfermedad trofoblástica gestacional cuando haya hemorragia uterina normal, cuando haya crecimiento uterino mayor al esperado por la edad gestacional, cuando haya ausencia de frecuencia cardíaca fetal, presencia de quistes decaluteídicos, cuando haya hiperemesis gravídica, hipertensión gestacional en las primeras 20 semanas de gestación y niveles elevados de la hormona gonadotropina coriónica. Cuando exista sangrado uterino normal por más de semanas posteriores a cualquier embarazo, descartar la enfermedad trofoblástica gestacional.
la utilidad de lo que es el ultrasonido en el diagnóstico de esta enfermedad. Menciona que en el ultrasonido vamos a ver los datos que se van a encontrar son patrón difuso ecogénico mixto, zonas hiperecoicas y zonas hipoecoicas, presencia de quistes decaluteínicos, los ovarios van a ser mayores a 3 centímetros de diámetro y en caso de mola parcial o incompleta se puede encontrar la presencia de feto. Se puede sospechar la invasión a miometrio cuando hay imágenes hiperecoicas dentro del miometrio. La coexistencia del feto con su placenta normal y mola ocurre entre 22.000 y 100.000 casos embarazos, existiendo 3 posibilidades de esta presentación, la cual es embarazo único con mola parcial, embarazo múltiple, feto vivo con placenta normal y mola completa, y un feto con placenta normal y feto con mola parcial. Diagnósticos diferenciales de la enfermedad trofoblástica con hematoma retroplacentario, otras anormalidades retroplacentarias, degeneración de un mioma. La utilidad de la determinación del cariotipo fetal en la enfermedad trofoblástica gestacional es que se utilicen aquellos embarazos múltiples que coexisten con feto vivo con placenta normal en un saco gestacional y otro saco gestacional con mola completa o parcial, y se recomienda cuando deciden continuar con el embarazo y firmen en consentimiento informado por todas las complicaciones que viene a este. Menciona que si el cariotipo es normal, se puede continuar con el embarazo hasta que el feto sea viable. El diagnóstico definitivo de la enfermedad trofoblástica gestacional es histopatológico. El tratamiento debe haber un manejo de la preevacuación de la paciente con enfermedad trofoblástica gestacional. En toda paciente que se sospecha de esta enfermedad, la preevacuación se realizará primero una biometría con diferencial y cuenta plaquetaria, tiempos de coagulación, pruebas de función hepática y renal, grupo IRH, niveles de la gonadotropina coriónica humana, tele de tórax y ultrasonido obstétrico. Vigilancia postevacuación de la paciente con enfermedad trofoblástica gestacional. En pacientes postevacuación se realiza una exploración ginecológica en cada consulta. Se determina los niveles de la fracción beta de la gonadotropina coriónica humana semanal hasta que se negativicen y posteriormente mensual hasta los meses postevacuación. Cuando no se negativiza, se aplican los criterios para descartar la neoplasia trofoblástica gestacional y en la tele de tórax para búsqueda de metástasis. Parámetros para identificar a los pacientes con valores de la gonadotropina coriónica humana, es decir, en falsos positivos que presentan a veces. Menciona que la mayoría tiene niveles persistentes de la gonadotropina coriónica humana, pero en límites bajos. En pacientes que no disminuyen los valores de esta posterior a quimioterapia y al realizar cuantificación de niveles séricos y urinarios de esta, y no existe una correlación entre las mismas, ya que los niveles de orina son negativos porque los anticuerpos heterofílicos no son excretados por vía renal, lo cual es útil para excluir los falsos positivos y evitar tratamientos de histerectomía o quimioterapia innecesaria. Los niveles de la gonadotropina coriónica humana persisten elevados o en meseta sin evidencia de la enfermedad. Se debe considerar cuando hay un nuevo embarazo, cuando hay un resultado falso positivo de la beta gonadotropina coriónica humana o la enfermedad trofoblástica gestacional es quiescente, y menciona que esta se ha considerado como un síndrome premaligno. Criterios para sospecha de malignidad son cuando los niveles de la beta gonadotropina coriónica humana se mantengan en meseta con fluctuaciones más o menos el 10% en 4 mediciones en los días que son 1, 7, 14 y 21 post evacuación, y igual o haya incrementos mayores a 10% en 3 mediciones en los días 1, 7 y 14 post evacuación, o estos persistan detectables después de 6 meses post evacuación. La gonadotropina coriónica humana en meseta y que no se ha negativizado se debe sospechar. También hay falsos positivos en persistencia de mola, nuevo embarazo y embarazo ectópico. Y en la postevacuación de la enfermedad trofoblástica gestacional se requiere anticoncepción por 6 a 12 meses de la remisión completa con anticonceptivos orales, ya que han demostrado mayor efectividad y seguridad durante la vigilancia postevacuación. Intentar nuevo embarazo después del año.
El tratamiento para la mole hidatiforme. La mole hidatiforme es curable al 100%. La decisión del tratamiento depende del deseo de preservar la capacidad reproductiva. El tratamiento de elección de la mola completa es la evacuación mediante ameo, quimioterapia o histerectomía en bloque, que esta disminuye de 3.5 a 10% el riesgo de desarrollar una enfermedad trofoblástica gestacional y se da principalmente en las pacientes que ya tengan paridad satisfecha. Posterior a la evacuación, se debe monitorizar con gonadotropina coriónica humana seriada en sangre. En centros de segundo y tercer nivel deben contar con los insumos necesarios para realizar la ameo. Una alternativa de esta es el legrado uterino instrumentado, considerando que este tiene mayor riesgo de perforación uterina, y el mole hidatiforme con altura uterina similar a 14 semanas de gestación o mayor existe riesgo de embolización pulmonar. Tanto en tratamiento con ameo o LUI debe aplicarse oxitocina endovenosa transoperatoria. La mola parcial, que tengan pacientes con paridad satisfecha, histerectomía en bloque conservando ovarios, y sin paridad satisfecha va a ser la evacuación del útero por histerectomía, ameo o LUI. En ambos casos con firma de consentimiento informado. La histerectomía en casos donde el tamaño fetal no permita el ameo, y no realizar inducción de trabajo de parto en enfermedad trofoblástica gestacional, ya que esta incrementa el riesgo de embolización y diseminación de tejido trofoblástico a través del sistema venoso. Menciona que en pacientes con grupo y RH negativo se debe aplicar la inmunoglobulina anti-D después de la evacuación, y la histerectomía en pacientes con mole hidatiforme reduce el riesgo de una evolución maligna en 97%. Sin embargo, deberán contar con un seguimiento y cuantificación de los valores de la gonadotropina coriónica humana. Cuando se realiza el diagnóstico de mola parcial en embarazo temprano, se debe realizar la interrupción inmediatamente, previo consentimiento informado en virtud de complicaciones médicas materno-fetales. El tratamiento profiláctico post-evacuación de la mole hidatiforme es en alto riesgo de presentar neoplasia trofoblástica gestacional. Se beneficia con la quimioterapia profiláctica post-evacuación de la mole hidatiforme. El mole hidatiforme de alto riesgo para desarrollar la neoplasia, indicar quimioterapia profiláctica con actinomicina con dosis única a 1.25 miligramos por dentro de superficie corporal subcutánea. Se pueden utilizar los criterios de Berkowitz, donde se considera el beneficio de la profilaxis. El esquema del cuadro 5 de la misma guía nos menciona el esquema de quimioterapia para el manejo de la neoplasia trofoblástica gestacional con base en el sistema de clasificación de la FIGO y de la ONS. Que en la primera línea tenemos la actinomicina y el metotrexate, y en segunda línea la actinomicina y el etoposide, a las dosis ya vistas. Criterios para indicar quimioterapia. Cuando la beta-gonadotropina coriónica humana en los días 1, 7, 14 y 21 después de la evacuación sufre fluctuaciones de más o menos 10%. Cuando hay 3 días de esos, ya sea el 1, 7, 14 con incremento mayores de 10%. Que la beta-gonadotropina coriónica humana persista detectable después de los 6 meses, también se puede hacer quimioterapia. Cuando el diagnóstico histológico de coriocarcinoma, cuando hay metástasis en hígado, cerebro y tracto gastrointestinal o pulmonar mayores de 2 centímetros en tele de tórax. Y menciona que existen más clasificaciones, sin embargo que la más utilizada por ser pronóstica y útil para guiar la quimioterapia en la propuesta es la FIGO-11 del año 2000. Menciona que un bajo riesgo es cuando tiene 6 puntos o menos de esto, y un alto riesgo más de 6 puntos. En pacientes con neoplasia trofoblástica gestacional se considera remisión cuando los niveles de la gonadotropina coriónica humana son menor de 5 unidades sobre litro en cada una de 3 determinaciones semanales consecutivas. Cuando hay falla del tratamiento, cuando la disminución es menor del 10% al nivel basal de la gonadotropina coriónica humana en 3 mediciones consecutivas semanales, cuando hay incremento del nivel de la gonadotropina coriónica humana mayor de 20% en 2 determinaciones semanales consecutivas, y aparición de metástasis durante el tratamiento.
Menciona que el tratamiento con pulsos de aptinomicina es superior al metrotexate semanal en alcanzar la remisión completa, sin aumentar la toxicidad, y en pacientes con neoplasia de bajo riesgo la primera línea de tratamiento es la aptinomicina semanal de acuerdo a las recomendaciones internacionales. La clasificación mayor de 8 puntos acorde a la OMS se considera de alto riesgo y es primordial iniciar poliquimioterapia. La quimioterapia de primera línea sea con EMACO en caso de resistencia o toxicidad. La de segunda línea es con EMAC, que presenta mayor toxicidad hematológica e incremento riesgo de segundas neoplasias, o MAC, y como tercera línea chamoma o chamoca. Así hacen la formación de los medicamentos, que igual se presentan en el cuadro en la guía de práctica clínica, cuáles son todos los medicamentos. La neoplasia trofoblásica gestacional de alto riesgo debe ser tratada con la combinación de fármacos quimioterápicos. En primera unidad, EMACO, segunda MAC o EMAC y tercera chamoma o chamoca. Para saber la abreviatura, o mejor dicho, la memotecnia. Pacientes con metástasis al sistema nervioso central, utilizar metrotexate intratecal con altas dosis de metrotexate endovenoso calculado a 1 gramo por metro cuadrado de superficie corporal. Continuar la quimioterapia 6 semanas después de la remisión, entendiéndose por estos niveles de la beta-gonadotropina clónica humana menores de 2 unidades sobre litro en determinaciones semanales consecutivas en 3 ocasiones. ¿Cuáles son las indicaciones de realizar histerectomía en neoplasia trofoblásica gestacional? En situaciones de emergencia como hemorragias o sepsis, para eliminar la enfermedad residual resistente a quimioterapia, en pacientes que tienen paridad satisfecha con neoplasia trofoblásica gestacional confinada al útero, y antes o después de la quimioterapia en aquellas pacientes consideradas de alto riesgo. Menciona que el tumor trofoblástico del sitio placentario es poco quimiosensible y el tratamiento de elección es la cirugía. El tratamiento quirúrgico, lo vuelvo a repetir, se da cuando hay el tumor del sitio placentario, hemorragia uterina severa o sepsis, persistencia endouterina de la neoplasia trofoblásica gestacional a pesar de quimioterapia, pacientes con paridad satisfecha con la neoplasia confinada al útero, antes o después de la quimioterapia en aquellas pacientes consideradas de alto riesgo. Y el tratamiento quirúrgico de la enfermedad metastásica se puede hacer toracotomía, resección hepática y craniotomía. Complicaciones de la muela hidatiforme. Se presentan en aproximadamente 25% de las pacientes con un crecimiento uterino similar a un embarazo de 14 semanas o más de gestación. También presentan anemia, infección, hipertiroidismo, hipertensión inducida por el embarazo, hemorragia uterina grave y coagulopatía. Mencionan que el síndrome de distrés respiratorio causado por el síndrome de embolización trofoblásica puede estar presente como complicación, igual que la falla cardíaca congestiva, la anemia, el hipertiroidismo, la preeclampsia o la sobrecarga de líquidos iatrogénica. Y el curetaje repetido favorece la perforación uterina. Criterios de referencia y contrarreferencia. El manejo de la muela deberá ser en el hospital que tenga unidad de cuidados intensivos, que tenga banco de sangre y servicio de anestesiología. Toda paciente de primer nivel con diagnóstico de embarazo molar se debe referir a segundo nivel. Pasarán de segundo a tercer nivel cuando cuenten con el diagnóstico post-evacuación de mole hidatiforme de alto riesgo, mole invasora, coriocarcinoma y tumor del sitio placentario con enfermedad metastásica. Mole hidatiforme completa y parcial. Cuando están de bajo riesgo de desarrollar la neoplasia, debe haber una vigilancia por obstetricia de la beta-gonadotropina coriónica humana o de la gonadotropina coriónica humana con reporte histopatológico de mole hidatiforme y con negativización de la gonadotropina coriónica humana. Y cuando es de alto riesgo para desarrollar la neoplasia, debe haber una vigilancia por oncología y una alta por el Hospital General de Zona posterior a la negativización. Y la neoplasia trofoblásica gestacional debe haber una vigilancia y tratamiento por oncología, ya sea de bajo o alto riesgo. En bajo riesgo va a ser alta en el Hospital General de Zona posterior a la negativización, 1 año posterior a la normalización, y de alto riesgo durante 5 años posterior a la normalización. Menciona que el tiempo estimado de recuperación y días de incapacidad en mola hidatiforme completa o parcial en bajo riesgo se dan 7 días
a la posevacuación uterina y 21 días en caso de que se le haga histerectomía. Y en alto riesgo 14 días posevacuación y 21 días en caso de histerectomía, reciban o no reciban profilaxis de quimioterapia. Y ya en la neoplasia trofoblásica gestacional, en bajo riesgo 7 días con revaloración continua para más incapacidad, y en alto riesgo igual 7 días, igual con revaloración continua para más incapacidad. El esquema que viene, de acuerdo a la vigilancia de la enfermedad trofoblástica gestacional post-evacuación en pacientes sin sospecha de metástasis, inicia que en todas las pacientes post-evacuación el envío del tejido obtenido a un estudio histopatológico. Cuando se encuentra que es molidatiforme, se hacen determinaciones de la beta-gonadotropina coriónica humana días cada semana en 3 ocasiones consecutivas, en los días 1, 7, 14 y 21 post-evacuación. Menciona que si la beta es negativa, ¿sí? La determinación de la beta mensual es por 6 meses e indicar anticoncepción. Si esta es negativa durante 6 meses, enviar a primer nivel de atención de nuevo para control. Si no, pueden ser las posibilidades que hay, que existe un nuevo embarazo. Ponen aquí que si existe un nuevo embarazo, pues el control prenatal y vigilancia del parto, pero si no, ahora sí que considerar criterios de malignidad. O igual cuando esta beta no es negativa, se debe considerar criterios de malignidad. Y cuando en el estudio histopatológico manejan que es una neoplasia trofoblástica gestacional, el tratamiento quirúrgico o la quimioterapia, viendo más que nada si tiene paridad satisfecha. Si no hay criterios de malignidad, se sospecha que solo es enfermedad trofoblástica gestacional quiescente. Y los niveles de la beta-gonadotropina coriónica humana son persistentes y en límites bajos, que no disminuyen los valores de la gonadotropina coriónica humana posterior a la quimioterapia. Y no existe correlación de los niveles séricos y urinarios de la gonadotropina coriónica humana. Pueden ser falsos positivos, más que nada tener una vigilancia con la exploración física y estar checando la beta-gonadotropina coriónica humana. Igual vienen otros cuadros en la guía de práctica clínica, donde vienen ahora sí que las memotermias para aprenderse los medicamentos en las quimioterapias, que sería muy bien revisarlos. Por el momento es todo. Este es el link de la guía de práctica clínica. Gracias, no olvides comentar. Vamos a ir mejorando poco a poco. Espero que le ayude al estudio. Bye.